Un cónsul general chino ataca a Canadá. El diplomático acusó al país de convertirse en un perro de presa de Estados Unidos y a Justin Trudeau de ser un derrochador. ¿A qué se debe el aumento de agresividad del régimen chino? Algunos están relacionando la diplomacia del lobo guerrero del PSC con la revolución cultural de los años 60. Los estudios Disney expresaron su agradecimiento a organizaciones de Xinjiang vinculadas con el Partido Comunista Chino. Fue por permitir que la película Mulan se filme en la región. Una persona con información privilegiada nos cuenta cómo Hollywood está cediendo ante el Partido Comunista Chino. Y según las cifras de Beijing, parece que la economía china sufrió mucho menos que las economías de otros países durante la pandemia. Pero un experto nos explica por qué estos datos no son creíbles. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. El estilo de diplomacia del lobo guerrero del Partido Comunista Chino alcanzó un nuevo nivel de agresividad. El cónsul general de China en Río de Janeiro, Brasil, afirmó que Canadá es un perro de presa de Estados Unidos o alguien que sigue ciegamente las órdenes dadas por otro. Al mismo tiempo, el funcionario chino calificó al primer ministro Justin Trudeau de derrochador, es decir, de alguien que gasta irresponsablemente grandes cantidades de dinero. Los comentarios fueron publicados en Twitter este lunes. El cónsul general Li Yang publicó los comentarios junto con una foto de Trudeau. Dirigiéndose al primer ministro, escribió: «Muchacho, tu mayor logro fue arruinar las relaciones amistosas entre China y Canadá y convertir a Canadá en un perro de presa de Estados Unidos, derrochador». Varios internautas cuestionaron el comportamiento del cónsul. Una persona escribió: «Imaginen al nivel al que cayeron los diplomáticos chinos». Yang replicó al comentario acusando al usuario de perro admirador de Occidente. Y parece que malinterpretó el acrónimo de Laugh Out Loud, reír en voz alta, en el comentario original. Dirigiéndose al usuario, Yang continuó diciendo: «Ni siquiera puedes alcanzar el nivel de LOL, y tu vida no sirve para nada, qué pena». Yang publicó la acusación poco después de que Trudeau comentara las sanciones de China a Canadá. El primer ministro afirmó que las sanciones de China atacan los valores fundamentales de la democracia canadiense. El ataque en las redes sociales parece estar en consonancia con una reciente orden del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Y La Voz de América informó que 2 diplomáticos chinos confirmaron la información. Xi ordenó a todos los diplomáticos chinos que mostraran lo que él llamó espíritu de lucha cuando se enfrenten a desafíos, como ocurre con el tema de las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Qué hay detrás de la creciente agresividad de lobos guerreros de los diplomáticos del régimen chino? Mucha gente está haciendo un paralelismo entre esta actual diplomacia de lobos guerreros del PSC y la revolución cultural de los años 60 y 70. La revolución cultural dio lugar a un grupo de jóvenes maoístas de extrema izquierda, conocidos como los Guardias Rojos. Esta generación de Guardias Rojos tiene ahora más de 60 años y muchos de ellos ocupan actualmente puestos de poder en China. Mucha gente encuentra paralelismos entre la invocación de un espíritu de lucha de Xi Jinping con la violencia y el caos de la revolución cultural. Justo después de que comenzara la Revolución Cultural en 1966, el equipo central de dirección de la Revolución Cultural del PSC ordenó a los funcionarios del régimen que enviaran los libros de Mao a las embajadas chinas en el extranjero. Los escritos de Mao se centraban ampliamente en la lucha contra el occidente capitalista. En agosto de 1967, una turba de más de 10.000 guardias rojos irrumpió y quemó la oficina diplomática del Reino Unido en Beijing. Fue el incidente diplomático más grave durante la revolución. El encargado de los asuntos británicos, Donald Hobson, sobrevivió al ataque y poco después escribió a su esposa diciendo: «Salí y me encontré con unas 5.000 personas en el patio. Todo el que estaba a mi alcance empezó a golpearme con lo que tenía en sus manos. Las mujeres se abalanzaron sobre mí como locas, intentando derribarme con palos. Me arrastraron por el pelo y me estrangularon con la corbata. Mi cabeza sangraba gravemente y casi perdí la conciencia». El medio portavoz del PSC, el Diario del Pueblo, describió el acto como un encuentro para denunciar los crímenes del Imperio Británico contra China. Un diplomático francés que trabajaba en la Embajada de Francia en Beijing, Marc Mengui, contó su experiencia a la emisora Radio Francia Internacional.
dijo que mientras viajaba por China durante la Revolución Cultural, un grupo de guardias rojos de entre 13 y 15 años lo obligó a él y a su esposa a decir «Viva el líder Mao». Cuando explicó que no podía decirlo porque era un diplomático, esos guardias rojos lo miraron con ojos despiadados. Muchos creen que los diplomáticos chinos de hoy en día absorbieron el espíritu de lucha del Partido Comunista y sospechan que los guardias rojos de los años 60 se convirtieron en los diplomáticos actuales. China aplicó un nuevo arancel a Australia, agravando con un impuesto de casi el 200% las importaciones de vino del país. La medida también convierte un castigo transitorio en un arancel oficial para los próximos 5 años. Beijing acusa a Australia de competencia desleal en su mercado de vinos, pero Australia niega las acusaciones. El mayor fabricante de vino independiente del mundo, Treasury Wine Estates, dijo el lunes que China impuso un arancel del 176% a sus importaciones de vino australiano a China, que es el mayor mercado del fabricante de vinos. Para evitar los elevados aranceles, la empresa dice que reorientará sus ventas a Estados Unidos, Europa y otros lugares de Asia. Los aranceles del régimen entraron en vigor el domingo pasado. Se aplicarán a todas las importaciones de vino australiano y durará al menos 5 años. La semana pasada, el ministro de Comercio de China anunció la decisión. Afirma que Australia estuvo haciendo competencia desleal con su vino en el mercado chino para perjudicar a la industria vinícola nacional. Añadió que aplicaría aranceles de hasta 218% en las importaciones de vino australiano durante los próximos 5 años. El ministro de Agricultura australiano niega la acusación. Dijo a CNBC que Australia no subvenciona a sus agricultores. Australian wine is the second highest price point wine in China. So you don't go and dump a high quality product into a market such as China. Las acusaciones de mano dura del PSC comenzaron el año pasado, poco después de que Australia pidiera una investigación independiente sobre el origen del virus del PSC. Esto enfureció a los líderes chinos. El ministro de Comercio australiano, Dan Tehan, dice que está estudiando los próximos pasos, que incluyen llevar el asunto a la Organización Mundial del Comercio. China representa alrededor del 40% de las exportaciones de vino de Australia y es su mayor mercado. La reciente oleada de boicots contra marcas occidentales en China pronto podría perder fuerza. Eso es lo que predice el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. Últimamente, la Liga Juvenil Comunista del régimen chino y los militares criticaron a varias marcas de ropa extranjeras. Se debe a que afirmaron que no utilizarán algodón de la región china de Xinjiang debido a preocupaciones de trabajo forzado. Most of the companies I know actually had excellent business afterwards again. The Chinese customers love European products and brands. H&M y Nike son algunas de las marcas que se enfrentan a boicots. Algunos de los propietarios cerraron sus tiendas físicas. Algunas de las mayores empresas de comercio electrónico, aplicaciones de transporte y mapas online de China retiraron esas marcas de sus plataformas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China esquivó el martes una pregunta sobre si el régimen está detrás de los boicots. La portavoz afirmó que los consumidores chinos tienen lo que llamó libertad de elección. No es la primera vez que el PSC promueve narrativas anti-extranjeras para desviar la atención de los problemas nacionales. Muchos creen que las protestas anti-japonesas de 2012 pretendían alejar las discusiones de los casos de corrupción de funcionarios del PSC y de la recesión económica de China. Pero el régimen pronto se retractó cuando las protestas se salieron de control. El funcionario de la Unión Europea también dijo que a pesar de las sanciones aparentemente agresivas contra el bloque de la semana pasada, el régimen está tratando de separar los derechos humanos de los negocios. Señaló que la semana pasada se sentó junto a un secretario provincial del partido en un evento, y esto demuestra que el régimen lo valora. El funcionario de la Unión Europea dice que el PSC está golpeando a ONGs y a líderes de la opinión pública en Europa, al mismo tiempo que sigue cortejando y extendiendo la alfombra roja a los negocios europeos. Muchos se escandalizan al ver que los estudios Disney agradecen a organizaciones del Partido Comunista Chino en Xinjiang en la película Mulan. Lo hicieron porque permitieron a Disney filmar en la región. Pero este es solo un ejemplo de cómo los estudios de Hollywood ceden ante el régimen chino. Algunos estudios también colaboraron estrechamente con el régimen en la realización de películas. China es uno de los mayores mercados cinematográficos del mundo y mantiene una fuerte influencia sobre Hollywood.
El director de cine Chris Fenton revela que China extendió su propia censura estatal a la industria cinematográfica occidental. No. This is just the way it works. If you want to get your product and service into China, you got to appease the government. You got to make sure the CCP is okay with what your product and service is. Fenton es conocido por películas como Iron Man 3 de 2013 y Looper de 2012. Detalló sus propias experiencias sobre cómo el régimen chino puede influir en una película de Hollywood. In the case of Looper, we actually took a movie that was supposed to take place in the future in France, and we actually altered it so that in the future it took place in China. And not only did we alter it so it took place in China in the future, but we worked with the Chinese municipal government to actually design the skyline of Shanghai in the way they envisioned Shanghai looking 40 years in the future. Contó que en la película el régimen chino quería que Shanghái pareciera la ciudad tecnológicamente más avanzada de la Tierra. We were essentially showcasing China as a brand in the movie itself and showcasing China as the place where everybody wanted to be, no matter where they lived in the world. And most people that watched the film never even realized that they were actually seeing ingredients of Chinese propaganda in the film. Reveló que muchos estudios cinematográficos están cediendo proactivamente a las exigencias de China. But there's lots of cases now where studios are actually placating the CCP and then also working with the Chinese government to actually portray Chinese in a certain way, staying away from sensitive topics, whether it's Tibet or Taiwan or Hong Kong or the Uyghur atrocities, whatever it is, there's a real... Fenton cree que la única forma en que Hollywood puede hacer frente a la influencia china es si la industria boicotea al mercado chino. And it's strength in numbers. And if suddenly the populace of China can't get access to any Hollywood content or anything from the West that has that cultural fabric, the Chinese government will have to relent and retreat. Why? Chris Fenton también escribió un libro sobre el tema, titulado Feeding the Dragon, Alimentando al Dragón. Habla en detalle de la lucha por el poder blando de China y del dilema de $1 billón que enfrenta Hollywood. Este martes, la administración Biden hizo público su primer informe por países sobre prácticas de derechos humanos. El secretario de Estado Antony Blinken destacó en su intervención a varios países, entre ellos China y Birmania. El secretario Antony Blinken dio a conocer el martes por la tarde en el Departamento de Estado el informe por países sobre prácticas de derechos humanos 2020. Este es el 45º informe anual del Departamento para el Congreso. The trend lines on human rights continue to move in the wrong direction. El informe de este año detalla las amplias violaciones de los derechos humanos por parte del régimen comunista chino. Dice que el régimen cometió genocidio y crímenes contra la humanidad en el último año contra los uigures y otros grupos minoritarios de Xinjiang. Activistas y algunas organizaciones siguieron acusando al régimen de sustraer órganos por la fuerza a prisioneros de conciencia, incluidos los practicantes de Falun Gong y los musulmanes detenidos en Xinjiang. El informe también enumera importantes problemas de derechos humanos en Hong Kong. En su intervención, Blinken también destacó que recientemente militares birmanos golpearon, encarcelaron y mataron a manifestantes no violentos. Asimismo, habló de cómo utilizar un amplio abanico de herramientas para detener las violaciones y hacer que los autores rindan cuentas. One way to do that is by working with the United States Congress, which has passed laws providing new authorities to sanction human rights violators, things like the Global Magnitsky Act, the Hong Kong Human Rights and Democracy Act, other pieces of important legislation. Blinken afirma que es mucho más eficaz que Estados Unidos hable y trabaje con otros países afines para proteger los derechos humanos, como por ejemplo su reciente trabajo con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido en relación con los individuos que cometen atrocidades en la región china de Xinjiang. La Organización Mundial de la Salud publicó un nuevo informe centrado en Wuhan, China. Afirma que es extremadamente improbable que el virus del PCC se filtrara desde un laboratorio. Tras una larga investigación de meses, el equipo de la OMS descubrió que es muy probable que el virus pasara a los humanos desde los murciélagos a través de un animal huésped intermediario. La conclusión contradice una teoría propuesta por la administración Trump. La inteligencia de Estados Unidos, divulgada por la anterior administración, alega que la pandemia tuvo su origen en una filtración del laboratorio de Wuhan.
Al parecer, los científicos del laboratorio estaban experimentando con otros tipos de coronavirus. El equipo de la OMS dice que se necesitan más investigaciones para obtener una respuesta concreta sobre el origen del virus, pero añade que la teoría de la fuga del laboratorio no debe seguir investigándose. El informe afirma que los accidentes en el laboratorio de Wuhan son poco frecuentes y que los laboratorios de esta ciudad están bien gestionados. También afirma que no hay registro de experimentos relacionados con coronavirus en las instalaciones. Aunque en una entrevista con CBS, un miembro del equipo de la OMS aparentemente admitió que la organización solo repetía lo que le decía China. We met with them, we said, "Do you audit the lab?" And they said, "Annually." "Did you audit it after the outbreak?" "Yes." "Was anything found?" "No." "Do you test your staff?" "Yes." "No." But you're just taking their word for it. Well, what else can we do? And the answers they gave, we found to be believable, correct, and convincing. El informe de la OMS fue puesto en duda incluso antes de su publicación. Los críticos argumentaron que la investigación pudo verse obstaculizada por la falta de cooperación de las autoridades chinas. También surgieron acusaciones de que China ayudó a redactar el informe. We've got real concerns about the methodology and the process that went into that report, including the fact that the government in Beijing apparently helped to write it, but let's see what... Se planteó la posibilidad de que las autoridades chinas se deshicieran de pruebas desde el inicio del brote hace un año. Esto se debe a que el mercado de mariscos de Huanan, en Wuhan, fue limpiado y desinfectado a fondo. La mayoría de los primeros casos del virus en la pandemia estuvieron relacionados con este mercado. El equipo de la OMS pasó un mes en Wuhan durante su investigación y solo 3 horas en el laboratorio de Wuhan. Pasemos ahora a los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional, o COI, se negó a trasladar los próximos Juegos de Invierno fuera de China. El comité eligió a Beijing como sede de los Juegos en 2022, pero ahora se enfrenta a una creciente presión para cambiar el país anfitrión. Se debe a las preocupaciones por los abusos de los derechos humanos por parte del régimen chino. Recientemente, algunos políticos canadienses y una organización de derechos humanos pro-Hong Kong con sede en Australia pidieron al Comité Olímpico que cambie la sede de los Juegos. La Organización de Derechos Humanos afirma que China no es un anfitrión adecuado debido a sus violaciones de los derechos humanos, y si el comité permite que Beijing acoja los Juegos, estará condonando sus acciones al proporcionarle tanto beneficios económicos como una aprobación internacional simbólica. El comité respondió diciendo que ya planteó cuestiones de derechos humanos a los funcionarios del PSC y añadió que el comité y las Olimpiadas deben mantener lo que llamó una neutralidad en cuestiones políticas globales. China informó de un aumento del 2,3% en su PBI de 2020. Muchos sostienen que la economía china podría superar pronto a la estadounidense, pero no todos están de acuerdo. Un experto en economía china explica por qué las cifras del PSC pueden no ser creíbles. El régimen chino dice que su PBI en 2020 creció un 2,3%. Cuando publicó las cifras a principios de este año, se ganó aplausos de Occidente. El New York Times escribió que China mostró de lejos el mejor rendimiento de todas las grandes economías. Algunos incluso dijeron que con esta trayectoria, la economía china pronto superará a la de Estados Unidos. Pero hay un problema. Los bancos y los medios de comunicación de Wall Street cuestionan las cifras oficiales presentadas por el Partido Comunista, las cuales son generadas por su Oficina Nacional de Estadísticas. Derek Caesar es un especialista en economía de China del American Enterprise Institute. Ahora también forma parte de la Comisión de Estados Unidos-China del Congreso estadounidense y es el economista en jefe de la empresa de datos China Beige Book. Caesars señaló un problema en los informes de la Oficina Nacional de Estadísticas de China. They usually have about a 100-word quote praising the Communist Party and praising Xi Jinping. It's nothing to do with the numbers. They're telling you they're an arm of the party, and that party lies when it's good for the party to lie. And we know that outside of economics. But for some reason, foreign media just repeats Chinese economic claims, and they shouldn't. Pero parece que hay varias incoherencias en las estadísticas oficiales. China informó de una contracción del PBI inferior al 7% en el primer trimestre, pero Caesars dijo que la cifra real está más cerca de un 17%.
Well, I'm using basically China's own numbers. If you look at what China said, this is what happened to consumption, this is what happened to investment, this is what happened to net exports. Caesar sugiere que el gobierno de Estados Unidos debería realizar una evaluación independiente de cómo está funcionando realmente la economía china. Something fundamentally wrong about the way we treat China. When we have China's government saying, oh, I think the U.S. Army brought COVID into Wuhan, or it started on frozen food, everybody just dismisses that like, oh, they're just lying. But then when they announce their GDP and unemployment statistics, like, those are true. Like, it doesn't make any sense. Caesars explicó que comparar las cifras de Estados Unidos y China y concluir que China supera a Estados Unidos tampoco tiene sentido. You shouldn't be putting those numbers together. And so it says, well, the IMF estimate, the IMF just takes the Chinese number. Everybody just takes the Chinese number. So it's a Chinese number that is put out for the use of the party and an American number that is trying to be, that has flaws, independently estimated. Those two things shouldn't be compared. Las cifras económicas de China se utilizan para justificar su modo de gobierno autoritario. Caesars argumenta que el PBI no es tan significativo como la gente cree, señalando que cae a cero al comienzo de cada año. Afirma que una mejor manera de comparar economías es la riqueza nacional. La renta personal per cápita de China es de unos $5.000. Esa cifra se eleva a más de $55.000 en Estados Unidos. Para tener una comprensión más precisa de la economía china, Caesars anima a las personas a mirar detrás de los titulares sobre el PDI y hacer sus propias investigaciones. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en China en Foco de NTD. Estamos aquí para presentarles las últimas noticias de forma honesta e imparcial. No se olviden de poner me gusta y de suscribirse a nuestras plataformas de YouMaker y Telegram. Nos vemos mañana.